Bien, hermanos, abrimos nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2 y estamos estudiando el versículo 14. El tema es, deja de quejarte. Está derivado del texto de Filipenses capítulo 2, versos del 14 al 16. Y recuerden, la semana pasada estudiamos el versículo 14, que es una exhortación del apóstol Pablo. Y este verso 14 nos dice así: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Así que este mandato es la base de la exhortación de todo este texto hasta el versículo 16. Pero antes de entrar al estudio de los versículos 15 y 16, permítanme tratar un poco el tema de las quejas que tratamos la semana pasada. Recuerde que somos una cultura que nos conducimos como ese joven legendario griego Narciso, que un día él estaba mirando un estanque y él se vio a sí mismo y se enamoró eufóricamente de sí mismo. Y nuestra sociedad vive bajo esta filosofía narcisista. Y mientras nosotros vamos a seguir amándonos a nosotros mismos y continuamos complaciéndonos a nosotros mismos, estamos generando dentro de nosotros un gran descontento. Y si a esto le agregamos ese mundo perfecto, ese mundo de fantasía que la televisión y todo sistema de internet nos presenta, parece que nunca nosotros vamos a alcanzar entonces la felicidad. Y este narcisismo nos lleva a las sombras más profundas del descontento. Por eso la sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad descontenta. Es una sociedad que se encuentra en desesperación porque no encuentra la felicidad. Y nosotros nos alimentamos de autoindulgencia, que es esa facilidad para perdonarnos a nosotros mismos de nuestras culpas, en concedernos nosotros gracias. Esa es una sociedad autoindulgente. Teniendo mucho, comenzamos a meditar en lo que no tenemos. Nos quejamos en la medida en que rara vez o nunca estamos satisfechos, ¿ves? Ponemos todas nuestras energías en nuestra propia búsqueda personal de la felicidad. Y como no la alcanzamos, nuestro estado de ánimo es ¿qué? Es un estado de ánimo de queja. Hay cosas típicas en el mundo que son cotidianas, que a nosotros y a toda persona nos hace aumentar la presión sanguínea, que nos hace muchas veces enojar e incluso en algunos momentos puede hacer poner a las personas violentas. Por ejemplo, el embotellamiento del tráfico trae irritación en las personas. Es algo increíble, pero eso es lo que sucede. Si usted tiene un conductor lento delante de usted y usted está apurado, esto es suficiente para hacernos perder nuestra santificación. Son cosas reales. Una fila muy larga en el banco hace irritar a las personas, y si hay personas que quieren meterse en la fila, con mayor razón todavía. O a veces queremos hacer las cosas ya, inmediatamente y a la manera que nosotros queremos. A veces el llanto del bebé irrita a las personas. Una llamada telefónica en un momento que es inoportuno, en un momento importante que está conversando con otra persona. Un cierre que se le daña a usted cuando ya ha salido de su casa y no hay manera en que usted lo pueda arreglar. O le sirven una comida que está fría y a usted le gusta la comida caliente, ¿ves? Y no le sirven como no le gusta. Alguien que interrumpe una conversación. Sus vecinos son vecinos que hacen mucho ruido. O un esposo que está apresurando a la esposa y la hace irritar. O aviones que están retrasados. O una ropa que le queda muy estrecha, o la dieta que le está fallando y no le hace bajar de peso, ¿ve? Hay muchísimas razones por las cuales la presión sanguínea se puede aumentar en las personas. Los precios altos, va al supermercado y usted dice, pero qué caro, pero ¿cómo ha subido? ¿Ve? Y hay una serie de quejas en todo eso. Todo eso trae hostilidad a las personas. Y también pueden causar graves conflictos en los mismos matrimonios. Nos quejamos de todas estas cosas. Parece algo ridículo, pero esa es la realidad. Eso es lo cotidiano en cada uno de nosotros.
Pero si nosotros estuviésemos en Manta, en la ciudad de Manta, en el día del terremoto, en el momento del terremoto, vaya, eso sí que es cosa seria, eso sí es como para quejarse, pero que no nos dieran un ascenso a nosotros en el trabajo, que nuestro hijo no le guste la escuela donde está, que el banco nos notifique que estamos sobregirados. Son cosas que podemos arreglarlas, son cosas que podemos tratar, podemos calmarnos, debemos pensar bien, ¿no? Vemos la real situación en la que nos encontramos. Algunas personas se quejan de lo caro que resulta ir al mercado, al mismo mercado, mucho más en el supermercado, los comisariatos. Pero más de 10,000 personas mueren de inanición todos los días, ¿ves? Pero nosotros tenemos alimento, hay 10,000 personas al día que están muriendo y nosotros quejándonos de que está cara la vida. Millones están sufriendo de desnutrición. Mucha gente está viviendo frustrada porque no ha perdido las 10 libras que se ha propuesto, ¿ves? La gente tiene innumerables problemas y razones para tener problemas. ¿Y el humor de la gente cuál es? La queja. Ese es el espíritu de la gente y de la sociedad en este día, es la queja. Entonces debemos ir a Lamentaciones, capítulo 3 y el verso 39. ¿Recuerdan? Lamentaciones 3:39, ¿qué es lo que nos dice? Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice, laméntese el hombre ¿en qué? En su pecado. ¿Hay algo que tenemos de qué quejarnos nosotros? Bueno, Dios dice, oye, si tienes algo de qué quejarte, quéjate de tu pecado. Y nos está dando este principio general el apóstol Pablo para que nosotros en este momento vivamos en un mundo que está viviendo de quejas. ¿Cómo debes vivir como cristiano? Entonces el verso 14, Filipenses 2:14 dice, haced todo, dice, sin murmuraciones y contiendas. Es decir, haz todas las cosas sin refunfuñar, sin disputar. ¿A qué se refiere todo? ¿Recuerdan la palabra todo? Se refiere a todo lo que vivimos hoy cuando nos ocupamos de nuestra salvación. Estamos ocupados en nuestra salvación. Y a medida que trabajamos en nuestra salvación, mientras vivimos esta vida que Dios nos ha puesto, la vida cristiana, la vida piadosa, debemos hacerlo sin quejarnos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. En cualquier circunstancia que Dios nos haya puesto a nosotros, cualquier circunstancia alrededor nuestro, debemos vivir sin quejas. Debemos alegrarnos siempre. La terminología de Pablo lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 4 y el verso 4. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, dice, otra vez digo regocijaos. Y él estaba en la cárcel, sus circunstancias eran totalmente adversas y él está escribiendo, oye, no te quejes, ¿ves? El mandato de Pablo es claro en este versículo 14. Y esto no tiene tanto que ver unos con otros, porque quejarse unos con otros también es pecado, sino que tiene que ver en referencia a Dios. No murmures, no te quejes, tiene que ver en referencia a Dios. La idea aquí es que debemos aceptar el plan providencial que Dios tiene, que lo ha ordenado para cada uno de nosotros, para nuestra propia vida. Debemos vivir nuestra salvación sin ninguna queja que esté dirigida a Él. ¿A quién? A Dios, quien Él ha provisionado todo en nuestra vida. Recordemos que Él es soberano. Él dirige todas las cosas y todas las circunstancias en la vida de nosotros. Una queja sería una queja contra Él. Y de eso está hablando el apóstol Pablo, que no murmures, porque si murmuras, estás murmurando contra Dios. Entonces debemos tener un corazón alegre. Eso es lo que pide el apóstol Pablo. Un corazón que esté agradecido, porque cuando estamos murmurando y nos estamos quejando, no hay tiempo para el agradecimiento, no hay espacio para agradecer. ¿Ves? No hay un corazón agradecido. No debemos tener esa murmuración por eso. Ninguna razón intelectual que ponerle a Dios para contender contra Él. ¿Ves? No debemos disputar con Dios. No debemos disputar con Dios y tener razonamientos con Él para decir, es que, ¿por qué? Porque mira, yo necesito hacer esta otra cosa. No, dice. Y esa es la exhortación del apóstol Pablo, eso lo vimos la semana pasada, y eso es lo que nos llama a los cristianos a mantener
en términos de actitud que está impregnada en nuestra vida. Ahora, Pablo pasa a dar 3 motivos por qué debemos vivir de esa manera, sin murmuración y contienda. 3 razones poderosas por las cuales nosotros debemos vivir de esa manera. Y vamos a estudiarlas en este momento. Entonces, la primera razón la encontramos aquí en el versículo 15 de nuestro texto, Filipenses capítulo 2 y el verso 15. Mira lo que dice. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, debemos dejar de quejarnos. El apóstol Pablo dice, en primer lugar, por nuestro propio bien. Pablo está comenzando con nosotros mismos. La palabra para, nosotros sabemos que indica propósito, que indica resultado. Y la idea es que debemos dejar de quejarnos para ser el tipo de ¿qué? El tipo de hijos que son sencillos y sin reproches, irreprensibles, como dice aquí el versículo 15. Estamos llamados a hacer todo lo que un hijo de Dios debería hacer. Eso estamos llamados a hacer todos los hijos de Dios. Leímos hace un momento Efesios 5:1, que dice, sed pues imitadores de Dios. Y mira, dice, como hijos amados. ¿Ves? Como un hijo amado debe imitar a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es nuestro Padre, entonces me toca imitar a Dios y modelar la vida de Dios, modelar la vida de mi Padre, modelar la vida de Él. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, vive de la manera en que un hijo de Dios debe vivir. ¿Y cómo debes vivir? Manifestando el carácter de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Tito 2 también, cuando dice que debes adornar la doctrina de Dios con la forma como tú vives. ¿Ves? Debes adornar la doctrina de Dios en la forma como te conduces. Ahora regresando aquí a Filipenses 2:15, en el idioma original la palabra que dice seáis, el texto dice para que seáis. Esta palabra seáis, según el contexto, literalmente significa llegar a ser. Es decir, que todos debemos llegar a ser. Así es, llegar a ser. Para que lleguemos a ser, sería la frase, ¿no? Para que lleguemos a ser. Entonces, si dice que debemos llegar a ser, en el idioma original significa eso, llegar a ser, significa que hay un proceso. Que debemos estar en este proceso de convertirnos ¿en qué? En hijos de Dios, que seamos irreprensibles. Estamos en este proceso de convertirnos en hijos de Dios sencillos, en hijos de Dios sin mancha, como dice todo el versículo 15. Estamos en un proceso, debemos llegar a ser. Entonces no debemos quejarnos para que este proceso pueda funcionar en nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque al final entonces vamos a convertirnos en hijos de Dios que somos irreprensibles, en hijos de Dios que somos sencillos, en hijos de Dios que estamos sin mancha. Ahora, aquí hay 2 palabras iniciales que nos señala el apóstol Pablo, las palabras irreprensible y sencillos. Algunas traducciones dicen irreprensibles e inocentes. Realmente el apóstol Pablo no está haciendo una gran diferencia entre estas 2 palabras en términos de su significado. En realidad las 2 palabras están apuntando hacia una pureza moral. Las 2 palabras apuntan hacia una pureza moral. Esta palabra irreprensible que nos dice el texto significa una vida que no puede ser criticada. ¿Ves? Una vida que no puede ser criticada. No hay nada mal en la persona que pueda ser considerado como responsable de un pecado, de maldad o del mal que esté en esa persona. Es una vida sin culpa, es una vida que no tiene mancha, ni mancha pecaminosa que las personas puedan tal vez ver, notar o discernir. Ese es irreprensible. Y está apuntando hacia una vida moral. Y luego viene la palabra sencillo, que podría traducirse como inofensivo. Inofensivo. Si vamos a Mateo 10:16, lo traduce así en Mateo 10:16, es interesante. Está hablando el Señor Jesucristo
Y él dice a sus discípulos, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, dice. Sed pues prudentes como serpientes, y aquí está la misma palabra, dice, sencillos, dice, sencillos como palomas. ¿Ves? Es la misma palabra que está usando el apóstol Pablo, la que usa Jesús aquí. Y en Romanos 16, 19, Pablo dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios por el bien. Y mira, es la misma palabra, dice, ingenuos para el mal. Ingenuos para el mal. Entonces, observamos que esta palabra también está apuntando a ser puros. Está hablando hacia lo que es moral, en que seamos puros. Tiene que ver con no mezclar, con no adulterar, no contaminarse. Se usa, por ejemplo, para referirse al vino que no está mezclado o al metal que no se ha aliado con otro metal. Dice, ingenuos, dice, para el mal, no mezclados. ¿Ves? Está hablando de pureza. Entonces, Pablo está usando estos dos términos básicos diciendo que la vida de un creyente debe ser una vida que no puede ser criticada por el pecado, porque hay pecado en la persona, y que de alguna manera es una vida que no está adulterada, no está mezclada con el mal, no la encuentras mezclada con el mal. Estas dos palabras apuntan a la vida de un creyente así. Este es el deseo que Dios tiene para su pueblo, para todos los creyentes, y aquí estamos nosotros. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que el carácter de Dios sea también nuestro carácter, ¿ves? Su conducta, nuestra conducta debe ser pura, que justamente no podamos ser acusados, ¿ves? Que estemos por encima de cualquier crítica que sea legítima, porque a veces pueden criticar por criticar. No, una crítica que no sea legítima, que no haya un elemento extraño que contamine nuestra vida, sino que sea pura, que eso es lo que apunta en estas dos palabras el apóstol Pablo. Y luego aparece una tercera palabra aquí en nuestro texto, que es la palabra sin mancha, dice. Y esta palabra en el idioma original, bueno, tiene que ver con una forma negativa, porque dice sin mancha. Está poniéndolo en forma negativa, que significa impecable. Sin mancha significa alguien que es impecable, irreprensible, alguien que es irreprochable, alguien que es intachable. Eso significa sin mancha. Esta palabra ha sido usada en el Antiguo Testamento griego, que es de la Septuaginta, en Números 6:14. Y es interesante porque en Números 6:14, cuando los israelitas tenían que ofrecer sacrificio a Dios, Dios había determinado cómo ese sacrificio debía ser. Y fíjate lo que dice en Números 6:14, y utiliza la misma palabra aquí, dice, y ofrecerá su ofrenda a Jehová, y dice, un cordero de 1 año, y mira, sin tacha en holocausto. Así era la condición de este cordero, dice, sin tacha en holocausto lo debe ofrecer, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Y vemos que se refiere a un sacrificio que debe ser entregado a Dios sin defecto. Un sacrificio que debe ser entregado a Dios sin mancha alguna. Ese es el tipo de sacrificio que debe llegar a Dios. ¿Ves? Era un cordero sin mancha, un cordero sin defecto. Así que Pablo está usando la misma palabra. Bueno, no es la misma palabra, pero las tres palabras que son diferentes, pero hablando sobre lo mismo. Estando impecable, inofensivo y puro. Eso es lo que él quiere decir. ¿Por qué habla de esto? Porque la clave es cuando él dice hijos de Dios. ¿Ves? Esa es la clave. ¿Por qué? Porque estas tres palabras apuntan a eso. Porque es hijo de Dios. Porque es un hijo de Dios. Si debemos convertirnos, debemos ser en el tipo apropiado de hijo de Dios. Este es el tipo apropiado de hijo de Dios. Así es como debemos presentarnos correctamente delante de Dios. Y eso sería creíble si dijeras, pertenezco a Dios, Él es mi Padre y yo soy su hijo. Entonces debería ser así nuestro comportamiento.
tú y yo debemos ser verdaderamente hijos de Dios. No solamente por un decreto divino, ¿no? Porque así nos dice la palabra de Dios cuando Cristo nos ha salvado. Dice, tú ya eres un hijo de Dios. También debemos ser hijos de Dios ahora en testimonio, ¿ves? No solamente por decreto de la obra de Cristo salvífica en cada uno de nosotros, sino ahora nuestra vida debe alcanzar lo que nosotros somos en la obra de Cristo en nosotros, en nuestra posición de hijos de Dios. Así que el testimonio de nosotros también debe ser de un verdadero hijo de Dios. Ves que en Romanos 12, 1, 2 comienza a hablar el apóstol Pablo que debemos presentar nuestros cuerpos, dice, en sacrificio, dice, vivo, santo y agradable a Dios. Entonces somos como un sacrificio para hacer, ¿cómo es el sacrificio? Sin mancha, ¿ves? Sin mancha, debe ser un sacrificio puro. Esos son los hijos de Dios. Esa es la manera como realizan el sacrificio de su propia vida a Dios. ¿A quién perteneces tú? ¿De quién eres? ¿A quién perteneces? ¿Quién es tu dueño? ¿De quién es tu nombre? ¿De dónde sale tu nombre? ¿De quién estás compartiendo tu identidad? ¿De quién compartes la vida? Es de Dios, de la misma vida de Dios. Entonces cada creyente necesita vivir en consistencia con lo que Él es, es decir, como hijo de Dios. Así que Pablo nos está dando una buena motivación. Pero el apóstol Pedro también nos habla de esta motivación. Es interesante en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el verso 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el verso 14, él nos dice así. Pedro está, en el contexto que está hablando Pedro es de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el día del Señor. Entonces él habla así, segunda de Pedro 3:14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿ves? Es decir, ya que ustedes buscan la intervención de Cristo en el mundo, ya que ustedes están esperando la segunda venida de Cristo, ya que ustedes están buscando estas cosas, mira lo que sigue diciendo el verso 14, dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Es casi las mismas palabras que está usando el apóstol Pablo acá en Filipenses capítulo 2, verso 15. Es decir, que si sabemos que Cristo viene, eso es lo que nosotros debemos hacer, procurar limpiar nuestra vida. Si Cristo viene, yo debo santificarme, mi vida debe ser purificada. Si el regreso de Cristo es inminente, como dice la Escritura, eso debe hacer que purifique mi vida. Si espero ansiosamente su segunda venida, es inminente su venida. Por lo tanto, ya estoy siendo purificado. Así que debemos vivir a la luz de la venida de Cristo, porque eso es lo que nos purifica nuestra vida. Si tú y yo somos hijos de Dios y Jesús va a venir por nosotros, porque va a venir a llevarnos, entonces deberíamos querer comportarnos como un verdadero hijo de Dios. Ese debería ser nuestro comportamiento y ese debería ser nuestro deseo también. Debido a que somos hijos de Dios, llevamos el nombre del Padre por eso, y tenemos que estar seguros de que somos consistentes en vivir una vida que hablará bien en el nombre que nosotros tenemos, si es el nombre de Dios. Eso significa que yo no debo quejarme mientras vivo en esta tierra, ¿ves? Yo no debo vivir quejándome. En este contexto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Pero si tú eres una persona que se queja, que murmuras, que gruñes, si estás disputando con Dios, presentas razonamientos a Dios, y si estás tú descontento, y si las cosas de la vida, como el tráfico lento, cuando haces filas, te pierdes la paciencia, te hacen explotar en quejas, en murmuraciones y en descontento, y así sucesivamente en todas estas cosas, entonces estás distorsionando la imagen de Dios, ¿ves? Estamos distorsionando la imagen de Dios. Y esa es una tragedia para nosotros, porque las personas que nos están viendo a nosotros no están viendo el tipo de hijo de Dios que nosotros deberíamos ser. Porque si somos hijos de Dios, no vivimos quejándonos. No vivimos quejándonos.
Creo que lo peor sería que usted esté en su trabajo y viva quejándose una y otra vez. Porque sus compañeros de trabajo es eso lo que conocen de ustedes. Queja y queja y queja y queja tras queja. Vea, ese no es el tipo de hijo de Dios que nosotros deberíamos ser. Ellos no están viendo eso, ¿ves? Entonces, por nuestro propio bien, por lo que nosotros somos, ¿qué somos? Somos hijos de Dios. Estamos obligados a obedecer el mandato que está en el versículo 14, que lo estudiamos la semana pasada, que no debemos vivir, debemos hacer todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para poder representar adecuadamente a un verdadero hijo de Dios, como un hijo de Dios debe ser. Como aquel niño, hijo de un pastor, que junto con otros niños y tipo adolescente, era de 10, 11, 12 años, tuvo un mal comportamiento y fue retenido provisionalmente por la policía. Cuando la policía se acercó a donde estaba el padre estaba con otros hermanos de la iglesia, el padre era el pastor de esa iglesia, y le preguntó si era fulano de tal, y tenía un hijo que se llamaba tal. Y entonces él dijo, claro, él es mi hijo. Y los hermanos que estaban ahí al contorno con el pastor dijeron, debe tratarse de un error. El hijo del pastor no puede estar involucrado aquí en un mal comportamiento y esté en el estacionamiento de policía. Bueno, se dirigieron al estacionamiento de policía. Cuando llegaron allá, contestaron que era verdad. Ahí estaba el hijo del pastor. Así que un diácono se acerca al hijo del pastor y le dice, ¿que tú no sabes quién eres tú? Le dice, ¿cómo pudiste actuar así? Y el hijo de este pastor dice que quedó eso grabado en su mente como una verdad espiritual, aun cuando era un muchachito. De ahí en adelante ese jovencito tomó la decisión de comportarse de una manera que nadie le pudiera decir otra vez, ¿no sabes quién es tu padre? ¿Cómo te has comportado así? Creo que eso es un buen ejemplo de que nosotros somos hijos de Dios y debemos comportarnos como tal. Bien, Pablo ha presentado entonces el primer motivo, la primera razón por qué no debemos vivir quejándonos por nosotros mismos, por bien nuestro, para mostrar que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Sí ven? Verdaderos hijos de Dios. En segundo lugar, el versículo 15 nos sigue diciendo la segunda razón. Mira, dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Y aquí el apóstol Pablo, esta segunda motivación o razón para no murmurar, para no vivir murmurando y contendiendo contra Dios, está hablando de que debe ser por los inconversos. Dice, vivimos en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Es por el bien de los inconversos. Primero fue por el bien de nosotros, ahora es por el bien de los inconversos. La manera como vives tiene un impacto dramático, no solo en si eres consistente como un hijo de Dios, sino también en cómo afecta esto al mundo, ¿ves? Cómo afecta esto al mundo en la que tú apareces en este mundo como una luminaria, dice, como una luz en este mundo. Entonces hay un impacto dramático en la manera como nosotros vivimos. Ahora, nos estamos refiriendo a los que no son creyentes, a los que no son salvos, ¿ves? A los que no son salvos. Nos estamos refiriendo entonces de nuestro testimonio, que es tan importante nuestro testimonio. Nos estamos refiriendo al mandato que tenemos como cristianos de la evangelización en este mundo. Nosotros debemos evangelizar en este mundo. Uno de los propósitos por el cual hemos sido rescatados, limpiados y perdonados y librados de la condenación es justamente esto, de que seamos testimonio en este mundo. Y este es el corazón de la exhortación del apóstol Pablo, ¿no? Este es el problema principal por el cual el apóstol Pablo está diciendo en el verso 14, vive sin quejarte, vive sin murmurar, sin contender. El evangelismo es
principalmente una cuestión de los hijos de Dios. Nadie puede evangelizar en este mundo. Nadie puede realizar esta tarea, sino ¿quiénes? Los que somos hijos de Dios. ¿Cómo? Porque vamos a brillar como luces en este mundo que está oscuro. Eso es lo que dice el texto. Pero hacer eso de manera efectiva se reduce a dos cosas. Debes tener carácter y debes tener el contenido. ¿Ves? Carácter y contenido. O la personalidad y la proclamación, que es el contenido. Son dos cosas fundamentales para hacer luz en este mundo. Somos como luminares, dice el apóstol Pablo, que estamos en este mundo que es oscuro. Entonces, no solamente es lo que nosotros decimos, también es lo que nosotros somos. ¿Ves? Lo que nosotros somos. Entonces, es lo que sabemos y también lo que somos. Este es un buen recordatorio para todos nosotros en nuestra tarea de evangelizar. Ahora, la frase comienza así en el versículo 15. Dice, en medio de una generación maligna y perversa. Estas palabras que el apóstol Pablo está usando aquí, generación maligna y perversa, no son palabras nuevas que el apóstol Pablo de su propio conocimiento las está poniendo aquí, las está escribiendo. Las tomó prestadas de Moisés, las tomó prestadas del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio, capítulo 32 y el verso 5. Moisés las dice, las mismas palabras. Pablo las está trayendo a la luz nada más. Solo que el contexto de Deuteronomio 32, 5 es que el pueblo de Israel se había vuelto un pueblo apóstata. Es la Israel que debería ser luz en el mundo, se había decidido ser un pueblo apóstata. ¿Ves? Ya no era más hijo de Dios, porque se había convertido en una nación que estaba torcida y perversa. Mira, Deuteronomio 32, 5 dice, la corrupción no es suya. ¿Ves? Hablando de Dios, la corrupción no está en Dios, dice, de sus hijos es la mancha. Generación, dice, torcida y perversa. Y Pablo toma prestada estas dos palabras, esta frase, generación torcida y perversa, la toma prestada y la pone acá. Y en el tiempo de Deuteronomio estaba caracterizando a Israel apóstata, pero acá lo trae para caracterizar al mundo que nosotros nos rodea, que rodea a la iglesia, el mundo que está rodeando a la iglesia. Entonces vivimos nosotros en medio de una generación torcida y perversa, es lo que dice el apóstol Pablo. Y eso es algo muy cuidadoso que debemos nosotros entender y comprender muy bien. Creo que no necesitamos hablar de cuán pervertida y torcida está nuestra nación, pero podemos ver a grandes rasgos y solamente abriendo nuestros ojos la corrupción a gran escala en el sistema político de nuestra nación, la violencia que existe hoy en día, el narcotráfico, el abuso infantil, los femicidios, la drogadicción y muchas otras cosas que usted lo sabe muy bien. Así que vivimos en una generación torcida y perversa. Estamos en medio de esto. La iglesia vive alrededor de una generación así. Cuando Jesús estaba orando al Padre en Juan 17, ¿recuerdan esa oración triple que hace Jesús? En el versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la idea. La iglesia no va a salir de este mundo hasta cuando el Señor venga por segunda vez. Mientras tanto, la oración de Jesús es que permanezcan en este mundo, pero que sean librados del mal, guardados de esta generación torcida y perversa. ¿Y nosotros qué función estamos haciendo aquí? Somos luces en el mundo, en un mundo que está rechazando a Dios. Es un mundo que es enemigo de Cristo, ¿no? Es enemigo número uno de Cristo, ¿ves? En un mundo que es trágico, moralmente está deformado, espiritualmente se ha pervertido el mundo. Este mundo rechaza el mensaje de Dios. Usted lleva el mensaje de Dios y hay rechazo, así como lo hizo Israel en su tiempo, rechazó el mensaje de Dios. Esta palabra que dice generación, en el idioma original puede traducirse como nación. ¿Ves? Y las palabras maligna y perversa son dos palabras muy interesantes. La palabra maligna viene de la palabra griega escolios. ¿Alguna vez ha oído hablar de esa enfermedad de la columna vertebral llamada escoliosis? Que es una curvatura en la columna vertebral.
Bueno, viene de esta palabra, porque la palabra significa curvado, doblado fuera, que está desviado del estándar, se ha desviado del estándar. En este caso es hablando de la columna vertebral. Y el proverbista en Proverbios 2:15 es interesado porque nos habla cómo este mundo está torcido. ¿Ves? Nos habla de la sociedad de este mundo y Proverbios 2:15 dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. ¿Ves? Sus veredas y sus caminos de la generación de este mundo están torcidos, dice. La sociedad ha tomado un camino torcido. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Ves? Es decir, que todos tenemos una enfermedad espiritual que es la escoliosis del corazón. Esa es una enfermedad espiritual. Estamos torcidos en nuestros corazones. Nos hemos desviado de Dios. Hemos dejado la norma que es Dios. Nos hemos apartado de Dios. Nos hemos apartado de la línea de la rectitud de Dios. Eso es lo que dice Proverbios, lo que dice Isaías y lo que está diciéndonos el apóstol Pablo. Esta es la generación en que nosotros estamos viviendo, apartada de Dios. ¿Ves? Apartada de Dios. Y la segunda palabra es perversa. Esta palabra es como más fuerte todavía, ¿no? Y esto significa deformar. No es que está un poco apartado, esto está deformado. Es como una palabra que está más fuerte. Es como, oye, esto está seriamente retorcido, está severamente distorsionado. Entonces el hombre se ha desviado del camino y en la desviación se ha vuelto severamente retorcido, severamente distorsionado. Esa es una condición anormal. Esa es la condición anormal y así se encuentra nuestra generación. El Señor Jesucristo usó esta misma expresión en Lucas 9:41. Lucas 9:41. Él dijo, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. La misma palabra, perversa, dice generación. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Entonces vemos, no solo se ha apartado, sino que verdaderamente se ha torcido, se ha distorsionado totalmente. Esta es la generación que está alrededor de la iglesia en la cual tú y yo estamos aquí viviendo. Esta es una buena caracterización entonces de nuestra sociedad, de nuestra nación. Vemos que la usa el Antiguo Testamento, la usan los evangelios y lo usa el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo aquí para describir a nuestra nación cómo se ha desviado del camino de la rectitud y se ha desviado completamente del plan de Dios. Se torció la generación, se pervirtió esta generación. Ahora usted puede notar aquí en el versículo 15 que dice, en medio de una generación, y aquí está la palabra generación, dice maligna y perversa, y luego sigue diciendo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y aquí hay dos palabras, generación y también la palabra mundo. ¿Sí ves? Generación y mundo son dos palabras que van ahí acorde, van de la mano estas dos palabras, generación y mundo. Pero la generación habla básicamente de lo populoso y el mundo habla del sistema moral, ético y pecaminoso, que es como piensa y vive la sociedad en que nosotros vivimos. ¿Ves? Esa es su manera de vivir, ese es el comportamiento de esta sociedad. Entonces, tú y yo estamos enfrentando una sociedad que está viviendo torcida, que está distorsionada. Para ellos la fornicación es algo correcto, el homosexualismo es algo correcto, ¿ves? La mentira, tú puedes mentir, no hay ningún problema, puedes decir y justificar algo. La trampa para ellos es correcta y todas las demás cosas, la malicia, la maldad, la astucia, todo eso es correcto para esta sociedad. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces toda nuestra cultura se ha desviado. ¿De qué? Del estándar de la rectitud, del estándar de Dios. Y se ha desviado y se ha distorsionado y retorcido. Y su pensamiento está intrincado, que nunca esperaríamos que el hombre natural por eso comprenda las cosas que son de Dios, las cosas espirituales, porque no las puede entender, ¿ves? Está totalmente tomado, totalmente torcido y no puede entenderlas.
no puede comprenderlas. Para ellos es una locura esto del cristianismo y de vivir de la forma que Dios propone. Y esto nos deja con dos cosas muy importantes. Que nosotros debemos llegar a este mundo que es perverso. Debemos llegar a este mundo que está torcido, y hay dos formas en que podemos llegarlo. Por lo que somos y por lo que decimos. Dos cosas, ¿ves? Es lo que está hablando Pablo. Por lo que nosotros somos, que tiene que ver con el carácter, y por lo que decimos, que es la proclamación. ¿Ves? Estamos puestos como luces en este mundo. Entonces, verso 15 dice, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, dice, como luminares en este mundo. Eso es lo que nosotros somos. Somos luminares. Estamos resplandeciendo, dice. Y este resplandecer viene de una palabra en el idioma original que podría traducirse como estás brillando. ¿Ves? Resplandecéis significa que estás brillando. Podría ser debes brillar. Es decir, tienes que brillar. Y esto está hablando de lo que nosotros somos. Está hablando de nuestro carácter, de lo que nosotros somos. ¿Ves? Está hablando de nuestra personalidad. Estamos brillando, y utiliza una analogía el apóstol Pablo porque dice como luminares. ¿No? Ahí está una ilustración, como luminares. Esa palabra en un sentido metafórico puede referirse a muchas luces diferentes, pero cada vez que se usa en un sentido específico, es decir, no metafórico, siempre está refiriéndose al sol, siempre está refiriéndose a la luna o a las estrellas. Y lo más seguro es que Pablo esté usándolo en ese contexto. En Génesis 1:14, no vamos a ir ahí, estoy dando referencias, Génesis 1:16, utiliza este mismo término, y usa la frase para referirse al sol, a la luna y a las estrellas. Y lo que Pablo está diciendo es que como hijos de Dios, estamos viviendo en un universo que está oscuro totalmente. Y tú y yo, ¿qué somos? Somos las estrellas, somos la luna, somos el sol, ¿ves? El sol que brillamos en este universo oscuro. Así es como el cristiano brilla en este mundo que está lleno de pecado. Así es como iluminamos a esta sociedad. De otro modo, esta sociedad vive en total oscuridad, en total oscuridad. Esto de brillar, ¿qué quiere decir con brillo? Bueno, que nosotros mostramos la luz. ¿Qué es la luz? Es la vida de Dios, esa es la luz. Nosotros brillamos, debemos tener la vida de Dios y eso es lo que mostramos. La luz y la vida son una. La vida en nosotros enfatiza el carácter de esa vida y la vida de Dios en nosotros como luz enfatiza el impacto que tiene esa vida de Dios en otras personas. Jesús dijo en el Sermón del Monte, aquí lo hemos estudiado, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, que nosotros somos como un recipiente nada más, que tenemos la luz de Dios, recibimos la luz de Dios. La luz de Dios ha sido derramada en nosotros, que es la vida de Dios. Entonces tenemos esa vida de Dios en nosotros. Eso es vida en cuanto a calidad de vida. Y la luz tiene que ver en cuanto a impacto que da esa vida. Esa es una vida brillante, ¿ves? Es una luz viviente. Entonces estamos llamados a hacer lo que Israel fracasó, lo que Israel no logró ser. Romanos 2:19 dice, ¿y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas? Esto está refiriéndose a los israelitas, a los judíos. Ellos pensaban que eran la luz de este mundo, pero ya Dios los había desechado. No eran luz, eran ciegos guiando a otros ciegos, y un ciego cuando guía a otro ciego va al hoyo, va al hueco, porque él tampoco está viendo, pero ellos creían que eran luz. Ellos creían que resplandecían la luz de Dios. Pero tú y yo, como creyentes, somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque la luz de la vida brilla en nosotros y la luz de su vida en nosotros brilla de nosotros hacia los demás. ¿Ves? Son dos cosas importantes. Por eso se nos llama hijos de luz. Efesios 5:8 leímos en nuestra lectura, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora dice, sois luz en el Señor.
Y más adelante, verso 9, verso 10, nos habla del fruto de la luz, que es el fruto del Espíritu, que es en toda bondad, dice verdad, ¿ves? Justicia, tratando de aprender lo que agrada al Señor y no participando de las obras infructuosas de la oscuridad. Entonces nuestra luz brilla en nuestras obras. ¿Qué obras? Obras de bondad, obras de rectitud, obras de justicia, obras de la verdad. Así es que como brillamos, eso es lo que nosotros somos. Y esa es una realidad. Enciendes a las personas de una forma u otra. ¿Ves? Vamos a encender a las personas. Usted envía una luz, que es la luz de Dios, la vida de Dios, envía hacia otras personas como un hijo de Dios. Vamos a mostrar esa luz. No puedes entrar en contacto con otras personas en esta generación torcida y perverta sin impactarlos de alguna manera. Vas a mostrar la vida de Dios que hay en ti. Vas a mostrar y de alguna manera al ponerte en contacto con ellos, entonces vas a impactar. Tendrás un impacto casi sorprendente de la mayoría de las personas, porque ellos pueden percibir esa luz y algunos huyen de esa luz, no les agrada. ¿Ves? Cuando tú vives bajo esa luz de Dios y tu vida muestra la vida de Dios, mucha gente no quiere estar contigo porque huye de esa luz. Es tan obvio para ellos porque ellos no tienen eso y entonces salen, no quieren más. Pero ellos van a percibir esa luz, ¿ves? Entonces ellos van a percibir la vida santificada que como creyentes llevamos. Y mucha gente va a decir, yo quisiera tener lo que él tiene. Esa es otra reacción de parte de las personas. Yo quisiera tener eso que él tiene y que yo no tengo, ¿ves? Entonces, de alguna manera, nuestra luz puede brillar y abrir el apetito de las personas. Puede hacerle tener hambre de conocer a Dios, de tener esa vida que se tiene, ¿ves? De conocer lo eterno, ¿ves? Porque ellos saben que no lo tienen, saben que no poseen. Pero si somos personas que en realidad actuamos mal, ¿ves? En realidad vamos a traer un impacto que es negativo en las otras personas. Es como que nuestra luz se ha apagado y lo que vamos a impactar es lo mismo que tienen las demás personas. Vamos a afectar a otras personas, o mal o bien, pero vamos a afectarlos, para bien o para mal, para alumbrar y hacerles tener hambre de las cosas de Dios, o simplemente como cualquier otro impío, porque no estamos viviendo correctamente. Esa es una responsabilidad que tú y yo tenemos como creyentes, porque Dios ha dicho que somos luz. Así que hemos sido llamados a iluminar este mundo que está oscuro. Y eso depende de la calidad de vida que nosotros estamos teniendo. Tú tienes un testimonio personal. ¿Cuál es la calidad de vida de tu testimonio personal? ¿Ves? De eso depende. Esa es la plataforma. ¿Ves? Es la plataforma de tu testimonio personal. Debemos entender eso. ¿Cómo lo entendemos? Por el tipo de vida que nosotros estamos llevando. Construimos una plataforma que en lo que decimos se vuelve creíble porque se ve que tú vives también así. Entonces se hace creíble para toda persona. Pero puede ser que no sea creíble. Dices lo correcto, pero no lo vives. Entonces no se hace creíble. ¿Qué sucede cuando un cristiano se mueve en este mundo y está murmurando, está descontento, está quejándose con cara larga, con cara triste? Oye, nunca vamos a tener influencia positiva en los demás. ¿Qué podemos decirle del cristianismo a ellos si nos ven amargados como ellos están? ¿Qué voy a poderle hablar del evangelio a una persona así? Oye, que el perdón de Dios y trae gozo. No cuadramos, ¿ves? No hay manera de poder hablar del evangelio, hablarle del gozo, hablarle de la paz que Dios da. Si estamos gimiendo, si estamos murmurando y estamos quejándonos todo el tiempo, la gente no va a creer el evangelio. No va a creer el evangelio porque él me dice así, pero él vive de otra forma. ¿Ves? El filósofo Heine en Alemania dijo así, es interesante: muéstrame tus vidas redimidas y podría inclinarme a creer en tu Redentor. Qué tremendo, ¿no? No solo lo ha dicho el filósofo Heine, yo he conversado con algunas personas a lo largo de
años del cristianismo y han dicho lo mismo. Cuando le vea a fulano de tal que viva de esta manera como él dice, ahí voy a creer en Jesucristo y voy a ir a la iglesia, han dicho. Es real, es real. La gente está observando, estamos impactando con lo que somos a las demás personas. Y luego agregan el verso 16, dice, asidos de la palabra de vida. Además de nuestro carácter, que es lo que hemos hablado ahorita, también está el contenido, es decir, lo que decimos nosotros. Y aquí está el verso 16, dice, asidos de la palabra de vida. Este verbo asidos, según el contexto, significa sosteniendo. Es decir, que estamos sosteniendo la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? Es la palabra que da vida. ¿Y cuál es la palabra que da vida? El Evangelio. Esa es la palabra que da vida. ¿Ves? El Evangelio de la salvación que da vida. La vida de Dios para el alma del hombre que no tiene vida. Este Evangelio es el que da vida. Porque los hombres están muertos en delitos y pecados. Era nuestra condición anterior. Efesios 2:1 dice eso. Vivíamos en delitos y pecados antes. ¿Ves? Ellos necesitan vida, necesitan vida. Nosotros mantenemos esa vida. Aquí está la palabra. Eso es proclamación. ¿Ves? Eso es proclamación. Estamos brillando como estrellas en términos de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, y a la vez estamos sosteniendo esta palabra que da vida. Estamos proclamando el mensaje del Evangelio. Ahí están las dos cosas que necesita el mundo para que puedan entender y llegar con el Evangelio. Entonces, por un lado está el carácter, por el otro lado está la proclamación o el contenido, lo que somos y lo que decimos, carácter y lo que nosotros proclamamos. Entonces, dejemos de quejarnos. Pablo dice, ya no se quejen más. Hermanos de Filipos, hermanos de la Iglesia Comunidad de Berea, no se quejen más. Deja de quejarte, ya no discutas con Dios. Obedece a Dios con gozo. Obedece a Dios con gozo. Ocúpate de tu salvación y no te quejes, no te quejes. Y en ese proceso de brillar como una luz en el mundo, sostén este Evangelio, sostén esta palabra de vida, ¿ves? Que es la que salva a las personas. Y vamos a encontrar respuesta pronta, ¿ves? Porque una vida transformada es la mejor publicidad para el Evangelio. Tú y yo lo podemos ser, ¿ves? No es un espíritu negativo, no es un espíritu que se está quejando y quejando. Eso no trae nada, eso trae más oscuridad. Por lo tanto, en nuestra confianza gozosa, agradecida, positiva y entusiasta, en amor y en obediencia a Dios, eso es lo que hace de nosotros un testimonio que sea efectivo para toda persona que no conoce a Cristo, Bien, hemos visto entonces en primer lugar que debemos vivir sin murmurar y no contender a Dios. En primer lugar, porque eso trae beneficio para nosotros mismos. Y en segundo lugar, por los inconversos. Y ahora vamos a la tercera y última razón que presenta el apóstol Pablo en el versículo 16. Mira lo que dice. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Es muy interesante lo que Pablo señala aquí, la tercera razón o motivo para vivir sin quejas. Dice, para que en el día de Cristo, dice, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sobre quién está redundando aquí? ¿Sobre quién está cayendo la idea? Sobre el apóstol Pablo, dice, si ustedes obedecen este mandato que les he dado en el verso 14, Pablo dice, mira, yo voy a ser un hombre feliz en el día de Cristo. Voy a ser feliz en el día de Cristo. Miraré hacia atrás y entonces y diré, oh, no fue en vano todo lo que yo hice con ustedes. No ha sido en vano, ¿ves? Aquí está Pablo mostrando su corazón pastoral, está mostrando su tarea, su corazón. Pablo dice, oye, hazlo por mi bien. Dice, hazlo por mí, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que está diciendo en este verso 16. Hazlo por mí. Hazlo por mí. Hazlo por mi bien. Ustedes vivan sin reproche, vivan sin quejas. ¿Ves? ¿Por qué? Por el servicio que les he dado a ustedes.
por el bien de aquel que Dios les ha comisionado para que les sirva a ustedes. Está hablando de su propia persona. Directamente les dice, oye, háganlo por mi bien, pero no por mi bien temporal, dice Pablo. Pablo no se refería al bien temporal, para que me guste mi ministerio ahora. No se refiere a eso cuando Pablo dice esto, sino para el bien eterno, dice. Háganlo por mi bien, pero para el bien eterno, para darme un mayor gozo cuando esté en la eternidad. Voy a gozarme sobremanera cuando esté en la eternidad. ¿Por qué? No es un orgullo del apóstol Pablo, no es una actitud egoísta del apóstol Pablo, sino que él, como vemos en la palabra de Dios, él dice que amaba a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma. Y él decía y dice a lo largo de sus cartas, vivo en esta vida para servir a mi Dios. ¿Ves? Él podía entregarse en libación, eso lo vamos a estudiar en las próximas semanas. Puedo dar mi vida al servicio de ustedes porque estoy sirviendo a mi Dios. Y él decía, espero con ansias este cielo, ¿ves? Con una gran razón. ¿Cuál es la razón? Porque yo quiero glorificar a Dios. Y cuanto más eficaz sea mi servicio en este mundo, de mayor manera voy a poder glorificar a Dios cuando esté con Él en la eternidad, en el mundo venidero. Con mayor razón voy a poder glorificarlo. Eso es lo que él quería, llevarle gloria, mayor gloria a Dios cuando esté en el cielo. Por lo tanto, Pablo dice, no limiten mi capacidad de glorificarlo en el mundo venidero, cuando esté en el día del Señor, ¿no? Yo quiero que ustedes vivan de esta manera, ¿ves? Porque no quiero encontrarme que he trabajado en vano, porque ustedes no han cumplido esa tarea. Así que esta es su tercera y convincente motivación. Hazlo por tu bien, para que puedas ser un hijo apropiado de Dios. Hazlo por el bien de los perdidos, para que puedas brillar como una luz en el mundo, mostrando esta palabra de vida que es la proclamación. Y en tercer lugar, Pablo dice, hazlo por mí para que pueda ser plenamente capaz de glorificar a Dios en la eternidad. Quiero glorificar a Dios de una mayor manera, y la mejor manera de glorificarle es que ustedes vivan sin quejas. Pablo había dado su vida por ellos, ¿ves? Él fue un instrumento humano de su salvación. ¿Recuerdan cuando observamos en meses anteriores, en Hechos 16, cómo nació la iglesia de los filipenses? Ahora él se encuentra en la cárcel, está en la prisión de Roma. Y él no sabe cuánto tiempo tiene de vida, pero él sabe que en cualquier momento él puede morir. Así que él ve como cercana su muerte también. ¿Ves? Pronto estará allí en la presencia del Señor. Y entonces él estaba viendo que él debía dar gloria a Dios apenas él parta de este mundo. Y aunque resultó que no murió en esta ocasión, sino en su segundo encarcelamiento, ahí le tocó morir. Nosotros ya lo sabemos porque este es un pasado hace 2000 años. Pero en el momento en que él se enfrentó, él vio esta perspectiva, él vio esto. Él espera encontrarse con el Señor. Dice, cuando me encuentre con el Señor, verso 16, dice, para que en el día de Cristo, y esto es interesante, dice, el día de Cristo. Esto es diferente del día del Señor, ¿ves? El día de Cristo no es el día del Señor. El día del Señor, ¿qué enfatiza? Juicio. Es el día del Señor enfatiza día de juicio. Pero el día de Cristo enfatiza es recompensas. Recompensas. El día del Señor se enfoca en el incrédulo que va a ser castigado y va a ser juzgado y va a ser condenado en el infierno. El día de Cristo se enfoca en ¿quién? En el creyente y las recompensas del creyente. Él está hablando del día de Cristo, está hablando del día de las recompensas, el día en que Él quiere dar gloria a Dios. ¿Ves? De eso está refiriéndose el apóstol Pablo. Entonces dice, mientras espero ansioso en que vea a Cristo y reciba mi recompensa, entonces, verso 16 dice, yo pueda gloriarme. O sea, yo quiero tener un motivo para regocijarme. ¿Por qué se quiere regocijar? ¿Por qué? Sigue diciendo el verso 16, de que no he corrido en vano. Esa es una palabra que usan en una carrera para los que son atletas, los que corren en un estadio. Es decir, que él ha hecho un esfuerzo máximo para ganar este evento. Dice, no en vano he trabajado, ¿ves?
Esto de trabajar en el idioma original significa al punto de cansarse. Tú trabajas al punto de que estás extenuado, estás cansado, has dado toda tu fuerza en el trabajo. Eso es lo que quiere decir Pablo, de que no en vano me he esforzado y me he cansado en este trabajo. Yo quiero llegar al final, yo quiero ver a Cristo y quiero saber que ninguno de los enormes esfuerzos que yo hice fue en vano. No quiero enterarme de que fue en vano, ¿ves? En vano. Algunas personas piensan que pueden hacer por el predicador, lo mejor que pueden hacer por el predicador es escribir una carta de agradecimiento. Creo que eso es muy bueno para cualquier pastor. Creo que es muy apropiado si un día usted decide hacer algo así o invitarle algún refrigerio a sus pastores, a sus líderes. Pero eso sería muy alentador y muy maravilloso. Pero mira, lo que dice Pablo aquí, que lo mejor que tú puedes hacer para tus pastores, para todos aquellos que guían tu vida, para cualquier o en otra iglesia que hayas estado y has tenido pastores, lo que tú mejor puedes hacer es vivir todo lo que te enseñaron de lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando esos líderes, esos pastores lleguen a la gloria, tendrán la capacidad más completa de poder alabar y glorificar por toda la eternidad a Dios, de que ellos han servido fielmente. ¿Ves? Eso es lo mejor que puede hacer un cristiano por sus líderes, por sus pastores. Sabemos que en la primera carta a los tesalonicenses dice que deben amar a sus pastores, que deben seguir su fe, imitar su fe, como dice Hebreos 13:17. Pero ¿saben lo que dice el apóstol Juan? Esto es interesante. Mira, tercera de Juan y el verso 4. Tercera de Juan y el versículo 4. Mira lo que dice. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Sí ves cuál es el mayor gozo que puede tener un apóstol, un pastor, un líder cristiano, uno que guía? Este es el mayor gozo. No hay mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, la mayor alegría que un siervo de Dios puede experimentar es la obediencia de aquellas personas que están bajo su cuidado. Esa es la alegría más grande, es el gozo más grande que puede experimentar un pastor o un guía. Llegará el día de presentarse delante de Cristo en el tiempo de las recompensas, y entonces el pastor sabrá que no ha vivido en vano, que todos sus esfuerzos, todo el esfuerzo que hizo hasta el cansancio, no fue en vano, no fue en saco roto, porque los hermanos, las hermanas de la congregación vivieron sin queja, obedecieron este perfeccionamiento de Dios, ¿no? Esa santificación. No es algo egoísta de parte del apóstol Pablo, lo hemos dicho, sino que está valorando la responsabilidad del ministerio y quiere que Dios sepa que ha realizado el mejor esfuerzo posible. Así que Pablo no se está jactando. Él dice, si yo tengo algo de qué jactarme, dice Pablo, él nos enseña, dice, jáctate en Cristo Jesús. Yo sí he encontrado razones de jactarme, dice Pablo, pero eso lo he hecho en Cristo Jesús. Pero sin Él no me atrevo a hablar absolutamente nada, porque todo lo que he logrado ha sido en Cristo Jesús. Es a Él donde se da gloria. Así que Pablo no está hablando aquí egoístamente, ni está jactándose él de una manera personal. Todo lo bueno que sucede, dice el apóstol Pablo, es que yo lo he hecho por Cristo y punto. ¿Ves? Toda la gloria ha sido siempre para Él. Bien, así que la exhortación de Pablo es, vivan fieles, sin murmuraciones, sin quejas, sin contender contra Dios. Y vivan fieles, dice, por el bien de ustedes. Vivan fieles, dice, por el bien de los no salvos. Y vivan fieles por aquellos que te han prestado el servicio como lo hacen tus pastores, tus líderes cristianos. Esa es la exhortación de Pablo para cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y el ánimo que pones en nuestros corazones, Señor, dándonos los motivos por los cuales nosotros debemos vivir sin quejas en este mundo, Señor. Ayúdanos. Confesamos nuestros pecados. Creo que cristianos vivimos con mucha queja, Señor.
en nuestras vidas, quejándonos de circunstancias, quejándonos de situaciones, cuando tú eres el dador de todas estas cosas. No queremos ponernos en contra tuya, no queremos resistir tu providencia, tu voluntad, Señor. Todo lo planeado en cada uno de nosotros no queremos resistir, que nada se pase, Señor. Sean cosas buenas, sean cosas de dolor y de sufrimiento, todo eso debe venir en nosotros. No queremos hacernos a un lado, Señor. Ayúdanos a quitar la queja de nuestros corazones. Ayúdanos a hacer esta luz en este mundo que vive en oscuridad total. Y la única manera de poder impactar es viviendo de esta manera y proclamando este mensaje que salva a las personas, Señor. Y también por causa de aquellos que tú has encomendado que sirvan, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén.